lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Habíamos dicho que en la cátedra el estudio de lo que es el ciclo de vida del proyecto arquitectónico lo particionábamos, lo separábamos en 6 partes. Y bueno, y estamos siguiendo básicamente este proceso del ciclo de vida de acuerdo a nuestros criterios. Y bueno, ya habíamos visto de factibilidad, habíamos hablado de proyecto arquitectónico, de anteproyecto, hablamos de proyecto ejecutivo y la vez anterior hablamos de la ley 2051. O sea que si volvemos a este esquema que está acá, bueno, empezamos a hablar de lo que es el concepto de proyecto, hablamos de la triple restricción, hablamos de los actores que forman parte de este ciclo de vida o qué gestionamos, qué hacemos nosotros cuando hacemos proyectos y cuando construimos. Bueno, y dentro de este esquema habíamos hablado de la ley 1012 y ahora vamos a hablar de la ley 2051. ¿Por qué necesitamos hablar de esta ley? ¿Por qué? Porque tenemos clientes en el ámbito privado y en el ámbito público. Y como ocurre generalmente en el tipo de Estado que tenemos, el público ejecuta mucha obra de infraestructura. Y estas obras de infraestructura en el ámbito público implican mucho dinero que tiene el Estado para gastar en esto. Bueno, entonces, ¿qué ley regula o explica cómo funciona ese mecanismo? Es esa ley. Esta ley 1012 de contrataciones públicas, que es la que vamos a ver ahora. Esta ley, a ver, voy a compartir la ley en sí y luego vamos a volver a hablar de representación. Esta es la ley. Ya le expliqué que cuando hablamos de ley estamos hablando de algo que fue aprobado por el Congreso Nacional. Dice que la presente ley establece cómo el Estado, como el Poder Ejecutivo, contrata, compra en bienes y servicios y todas las demás cosas que hace. Y bueno, va hablando la ley de eso. La ley tiene 37 páginas. Esto yo le compartí, está compartido en nuestra plataforma. Pero lo que acá queremos concentrarnos en algo específico. Bueno, entonces, ¿qué dice esa ley? Que hay un gobierno central, que es el Poder Ejecutivo. Dice que hay gobiernos departamentales y municipalidades. Bueno, todas estas instituciones están obligadas a aplicar según esta ley. Dice que todas esas instituciones dependen de esto, depende de la unidad central normativa y técnica, y cada institución tiene esto que se llama UOC, que es la Unidad Operativa de Contrataciones. Todos los municipios, siempre digo, la Facultad de Arquitectura tiene su propia UOC, que es la que se encarga de hacer todas las compras que necesita esta institución, en el caso de la Facultad de Arquitectura. Todos los municipios, todas las gobernaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo compra entonces el Estado a través de sus instituciones? Es lo que estamos analizando. ¿Cómo hace el Estado para adquirir y por qué nos afecta a nosotros, los arquitectos? Y para eso voy a irme primero a la página web. A ver acá. ¿Cómo la ley se aplica? Bueno, la ley que nosotros vemos, la administra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Estado hace todas sus compras a través de esta institución, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Como la Dirección Nacional, esta misma ley le obliga al Estado
a publicar absolutamente todo lo que vaya a comprar, todo lo que vaya a gastar. Bueno, ¿y dónde lo hace? Lo hace a través de esta página, contrataciones.gov.pi. Y las compras que hace se clasifican en 25 categorías que están viendo acá en la página de contrataciones. Empieza acá con pasaje, transporte, limpieza, capacitación, consultoría, acuérdense del 5, seguros, servicios técnicos, publicidad, textiles, utilidad de oficina, elementos de cocina, productos alimenticios, instrumentales, materiales, minerales. El 21 es construcción, el 5 y el 21 nos afecta a nosotros. Maquinarias, muebles, computadoras, equipos militares, etc. Bueno, estos son los ítems o la clasificación que tienen cuando se hacen los llamados. Bueno, volviendo de nuevo a la ley en sí. Entonces, esa ley, que como les dije ya, a través de la unidad operativa de contratación, cada institución va haciendo su compra. Esas compras que hace el Estado se clasifican en 4 categorías, que le llama tipo de procedimientos. Fíjense, los procedimientos que tiene el Estado paraguayo a través de sus instituciones públicas para hacer las contrataciones se basa en el monto del contrato. ¿Cuánto cuesta lo que el Estado va a comprar? Cuando yo comprar se refiere a construir una obra, comprar un vehículo, contratar un servicio profesional, etc. Dice que se llama licitación pública cuando supera 840 millones, es decir, 10.000 jornales mínimos. 84.000 guaraníes aproximadamente el jornal mínimo ahora. Entonces, 10.000 jornales mínimos más que 10.000, 840 millones, se llama licitación pública. ¿Está bien? Luego, cuando es entre 10.000 jornales mínimos y 2.000 jornales mínimos, la licitación se llama por concurso de ofertas, que viene a ser entre 840 millones y 162 millones, es la segunda categoría. Cuando es menor a 2.000 jornales mínimos, que sería el monto aproximado de 162 millones, se llama contratación directa. Y hay una categoría que se llama fondo fijo, cuando es 20 jornales mínimos, o sea, 1.625.000. Bueno, entonces, reitero, tenemos 4 categorías que la ley le llama procedimientos, donde cuando es mayor a 10.000 jornales mínimos, 840 millones se llama licitación pública. Cuando es entre 10.000 y 2.000 jornales mínimos, o sea, 840 y 162 millones, se llama licitación por concurso de oferta. Contratación directa es cuando es menor a 2.000 jornales mínimos y fondo fijo. Este es básicamente la manera en que contratar. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando más caro es, o mejor, el monto, más alto es el monto de lo que va a comprar el Estado, más exigencias hay. El fondo fijo puede ir a comprar directamente a la institución haciendo una simple comparación de precios, pero siguiendo lo demás, si yo voy a entrar en licitación pública, tengo que tener antecedentes como antigüedad, capacidad financiera, capacidad, experiencia, etcétera, etcétera. Otra vez hay una clasificación en las licitaciones públicas, que es esta primera categoría que vemos acá. Las licitaciones públicas otra vez se agrupan en 2 tipos, las que son nacionales y las que son internacionales. Nacionales, evidentemente, es cuando solamente participan empresas
paraguayas radicadas y jurídicamente domiciliadas en el país, dice, e internacionales, cuando además de las personas físicas paraguayas pueden participar alguien más. Dice, y hay 3 casos en que plantea eso, cuando haya tratados internacionales, puede ser el OIT, por ejemplo, un tratado internacional. En ese caso, se permite la contratación de empresas internacionales. Cuando hay un convenio suscrito con un país en forma unilateral o multilateral, la misma cosa. Se va a hacer un proyecto de lo que hace generalmente en China, Taiwán, nos da bastante dinero a nosotros para educación y otros usos. Entonces ahí se permitiría también una contratación con empresas internacionales. Y tercero es cuando lo que se busca comprar o adquirir no hay en el Paraguay quien lo provea o se declare desierta el llamado. Esas son posibilidades. Si volvemos nosotros a lo que es la plataforma, pero yo les decía que, fíjense, estamos en la plataforma otra vez, de contrataciones públicas, contrataciones.gov.pi. Estamos en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Generalmente al ingresar están las licitaciones abiertas por categoría, le llama, y ahí están las que le había mostrado, y como le dije, el 5 y el 21 nos afectan. Bueno, el 21 parecería más sencillo porque dice directamente construcción, restauración, reconstrucción, remodelación y reparación de inmuebles. Y el 5 dice consultorías, asesoría de investigaciones, estudio y proyectos de inversión. Entonces viene la pregunta, ¿dónde dice proyecto arquitectónico? No existe. Hasta ahora no logramos que la ley nos considere como una categoría. ¿Qué es lo que se hace? Se disfraza dentro de consultorías el proyecto arquitectónico o, algo que para mí es peor, se incluye dentro de la construcción. Va incluido el proyecto arquitectónico dentro de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Las empresas que se dedican a participar en las licitaciones públicas ingresan en consultoría y ven, vamos a entrar acá. Fíjense que hay columnas, dice de la semana, del mes, del año y las totales que siguen abiertas. Estos son los llamados. Vamos a entrar en el 5, en las que son del mes. O podemos entrar totales del año, de una vez. Consultoría para asistencia técnica de pymes, no. Servicio de consultoría para ambiental, no. Para contratación de ingeniero civil y programa de rehabilitación, no. Tasación de inmuebles por contrato abierto. Esto podría ser algo que quizás podríamos presentarnos porque podríamos estar formados para eso también. Consultoría de fiscalización técnica ambiental social del proyecto de construcción de su estación Valenzuela. No tiene que ser un ingeniero eléctrico. Riesgos financieros, consultoría de elaboración. Acá encontramos uno. No puedo creer. Dice, consultoría para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la adecuación y modernización y ampliación del edificio C de la Caja de Jubilaciones Personal de la ANTE. Está en convocatoria abierta. El llamado, fíjense, acá dice concurso de oferta. Le hago la pregunta, si se dice concurso de oferta, ¿de qué monto estamos hablando? La publicación es el 16 del 9, se entrega el 4 del 10. Hoy estamos el 17, o sea, tendríamos tiempo de participar en este llamado. El ID es importante porque este es como el número por el cual uno busca si hay actualizaciones en el llamado. Bueno, vamos a entrar a mirar un poco qué dice este llamado. Bueno, ¿por qué concurso de oferta? Porque evidentemente el llamado está entre 800 millones y 160 millones. Vamos a ver la convocatoria. Ver convocatoria. Y acá otra vez repite todo. Y acá está monto estimado. Fíjense este monto.
453 millones. Interesante, interesante. Sobre todo, yo valoro mucho cuando hay un llamado y veo que el monto se acercaría a lo que podría ser lo que indica la ley. Dice póliza de garantía, convocatoria abierta. Faltan 16 días para la entrega. No se otorgará anticipo. A ver, cerrar. Visita el sitio de obras, indemnidad prevista. Bueno, vamos a ver qué dice acá en documentos. Bueno, acá en documentos está antecedentes, carta de invitación, el CDP, constancia de previsión, plano de obra y cómputo, pliego de base y condiciones. Vamos a ver si puedo descargar este pliego de base para ver si podemos leer un poco. Pliego de base. Vamos a mirar el pliego de bases. Como que dice el pliego de bases. Acá está. Ahí está. Ahí entramos al pliego de bases y condiciones del llamado a concurso. Creo que decía concurso de proyecto o concurso de proyecto. El llamado dice elaboración de proyecto arquitectónico. Vamos a leer si es anteproyecto o proyecto ejecutivo. Por lo que entiendo, tiene que ser proyecto ejecutivo. Vamos a leer rápidamente. Acá hace una introducción. Datos de la licitación. Habla del sistema de contrataciones, aclaraciones, adenda. Bueno, yo voy a pasar rápido porque conozco el formato, ¿verdad? Pero fíjense todo el contenido. En realidad son 49 páginas las que tiene este pliego de bases y condiciones. Y al principio generalmente establecen términos y aclaraciones. Vamos a seguir. Idioma de la oferta, idioma de contrato, moneda de contrato, visita a la obra. Dice que el viernes 24 de septiembre se visita la obra que está en Padre Cardoso de España, o sea, donde está la ANDE. La arquitecta Carmen Bordenave es la encargada de guiar esa visita a obra. Acá habla del precio. Hablan de garantía de mantenimiento. Se pide, en este caso, se pide lo que se llama garantía de mantenimiento de oferta. ¿Qué viene a hacer eso? Y cuando yo presente la oferta, 400 millones de guaraníes, le pido a una empresa que es la aseguradora, una política sea de seguro que yo no voy a después cambiar mi oferta o retirar mi oferta, porque eso implicaría una pérdida de tiempo a la empresa que está haciendo el llamado. Porque si yo hago eso, me van a cobrar la póliza de seguro. O sea, es una pérdida para mí. Acá habla de el mismo garantía, que va a avanzar periodo de validez de la oferta. Entonces, se refiere al cumplimiento de contrato ya durante la firma de contrato. Acá dice la presentación se hace sobre uno donde se presenta una oferta técnica y sobre dos se presenta una oferta de precios. O sea que vamos a ver que en este llamado se está midiendo técnica y económicamente posiblemente. Acá lleva los datos que necesita en cada sobre. Indica la apertura de las ofertas. Cuando ocurre. Acá empiezan los requisitos. Acá está. Hace el análisis de los precios ofertados. Dice que ¿se acuerdan del 400 millones que era nuestro precio referencial? Dice que puede ser 25% superior a ese y 15% no.
Cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior a 25%, o sea, por arriba podemos ir 25% y 15% por debajo, hasta ahí se puede presentar la oferta, o sea que 400 millones, 25% puede llegar a 500 y algo millones, y por debajo puedo bajar hasta 350 más o menos, o bien me descalifican, no puedo presentar una oferta muy baja o muy alta. Ese es el espíritu de la ley. Bueno, acá están los documentos que piden: cumplimiento de seguridad social, empleo nacional, cumplimiento tributario, patente del municipio, documentos, fotocopia de cédula, fotocopia simple de documento de existencia legal. Si es jurídico, jurídico se refiere cuando es sociedad, consorcios y cuando se unen dos sociedades. La oferta que se llena en un formulario, la garantía de mantenimiento de oferta que yo les hablé. Bueno, acá empieza. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Este estaba buscando, está en la página 18. Esto vamos a ver y después vamos a saltar. Se mide la experiencia específica de los consultores. Eso vale 10 puntos. Dice que yo, para que tenga los 10 puntos, tengo que tener 2 trabajos de igual envergadura a lo que se está llamando. No sé cuál es el proyecto, pero me imagino que sea un edificio y tiene que ser en los últimos 10 años tuvo que haber hecho ese trabajo. Los montos del contrato tienen que ser igual también a ese proyecto. Se requiere copia autenticada del contrato, orden de servicio correspondiente a ese punto. Interpretación de los... lógica de metodología y plan de trabajo vale 30 puntos. El primero era experiencia, el segundo es una lógica de metodología que hay que explicar cómo voy a hacer trabajo. El tercero, interpretación de los términos de referencia, 10 puntos. El que mejor responda a lo que se está pidiendo vale 10 puntos. Cronograma de actividades vale 10 puntos. La organización de la empresa vale 5 puntos. Cronograma de personal, 5 puntos. Y la calificación del personal clave, 60 puntos. Eso dice, mira, el coordinador tiene que ser un ingeniero civil o arquitecto de 15, eso es 15 puntos, que especialista en proyecto y adecuación de edificios. Tiene que contar con un especialista de diseño de proyectos de 10 y proyectos de 10 puntos, especialista en instalación eléctrica, especialista en sistema hidráulico, patología y gestión ambiental. Todo tiene su puntaje. Se otorgará 100% al coordinador especialista que cuenta con estudio de especialidad correspondiente al campo específico. Bueno, y acá establece otra vez categorías de las experiencias que uno tiene. Si tiene 8 puntos de 100%, si tiene 8 o más años. Si tiene 5 años, tiene 2. Bueno, se dan cuenta que ustedes, aunque terminasen hoy la facultad, no van a poder todavía participar en eso, porque necesitan la experiencia. Bueno, ese siempre es un contrasentido. ¿Cómo voy a adquirir experiencia si todavía no participo? Pero no, la idea es que uno vaya participando en equipos y de a poco vaya adquiriendo experiencia. Bueno, entonces la competencia para el trabajo 70%, bueno, sigue esto, voy a avanzar. Entonces este es el resumen. Experiencia específica 10, lógica metodológica 30 y calificación personal 60, 100 puntos vale eso. 70 puntos el puntaje mínimo de estos 100 que tenés que hacer, o si no te descalifican. Bueno, acá está. El llamado se llama costo y calidad, ¿verdad? ¿Qué significa? Que se mide esto que vimos acá y además se mide mi oferta. Y la evaluación combinada es la siguiente. La propuesta técnica vale 70% y la económica 30%. O sea que esos datos que pidió ahí inciden 70% en lo que yo presente y 30% es la oferta económica. Hay una fórmula que establece eso. PT es puntaje de la propuesta técnica por 0,70. PM es precio más bajo de las ofertas. PO es precio de la oferta y bueno, y se aplica esta fórmula. Bueno, después sigue el pliego con muchas otras cosas más que en todo caso creo que voy a bajar ya bajé el sí. Entonces tendría que compartir con ustedes para que lean de paso. Bueno, hemos visto
ahora un llamado de contrataciones públicas referido a... ese era referido a la elaboración del proyecto arquitectónico. Que seguro que encontramos por casualidad, ¿no? Porque no todas las veces suele ocurrir que hay un llamado de contratación. Generalmente, viste, fiscalización de obras, planificación urbana, interesante, hay también algo de eso. Bueno, pero lo reitero, yo siempre recalco que las instituciones públicas no están obligadas a hacer llamados o a desarrollar el proyecto arquitectónico. Las instituciones públicas están obligadas a hacer el llamado a través de esta página, o sea, de la Dirección Nacional de Contrataciones, para las obras, pero no para el proyecto arquitectónico. No están obligadas a hacer proyecto arquitectónico. Están obligadas al llamado de obra, pero no de proyecto. Reitero. Ese es un gran déficit nuestro como arquitecto. Para mí, en otros países están obligados a llamar para el proyecto, no solamente para la obra. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido de lo que es el ítem 21, la categoría 21. Veo que hay 63, voy a entrar acá en 77 de todo el año. ¿Viste? Y vamos a empezar a ver. Diseño y construcción de planta de tratamiento de efluentes en el Hospital del Luque, mantenimiento y reparación aduana Puente Ciudad del Este, refacción y mejoramiento del Estadio Municipal San Lázaro, tinglado de salón auditorio de supervisiones, eso viene a ser en... Bueno, no dice dónde... Bueno, sigamos. Acá dice, Canelillo. Construcción de pórtico de acceso preventivo para la Facultad de Odontología de la UNC, es de Concepción eso. Revitalización de aulas del Pacaraí, reforma de instituciones educativas de Juan Caballero, sanitaria en región, etcétera, etcétera. Bueno, esto mismo que estamos viendo acá, voy a pasar a una segunda página para ver un poquito más. Pues tenemos el Lorde Museo Guerra del Chaco, construcción del sistema de abastecimiento de agua, saneamiento de región oriental, pozos artesianos, caminos vecinales, esto es bastante llamado suele haber sobre ese tema. Esto es Fulgencio Yegros, plazoleta de parque infantil en Fulgencio Yegros, aulas de Fulgencio Yegros, Ciudad del Este. Bueno, sígase. Vamos a agarrar Ciudad del Este, ver convocatoria. El primer detalle, monto estimado, fíjense el monto estimado del llamado. ¿Cuál ser este monto? El tipo de licitación es licitación pública, porque pasamos los 840 millones que se acuerdan, era la referencia. Bueno, esto está abierto, faltan 19 días para que se pueda aplicar. Acá tiene el pliego de base y condiciones. Acá está. Bueno, y el pliego de bases tiene adendas. Adendas son los aclaraciones que se van agregando al llamado. Y acá están las versiones del pliego. Y uno puede bajar los archivos. Bueno, ya no voy a bajar ese archivo porque tiene características similares a lo que ya vimos. Bueno, acá tiene versiones, pliego versión 4, versión 3, versión 2, etc. Voy a volver atrás y vamos a empezar a verificar otra cosa. Fíjense acá en este que son la Escuela Básica Fulgencio Yegros. Dice concurso de ofertas. ¿Por qué es concurso de ofertas? Porque son 236 millones. Es mayor a 160, creo que habíamos visto nosotros en nuestra presentación. Sí, 162 millones aproximadamente. Entonces, es concurso de ofertas, este llamado porque es mayor a ese 160, ¿verdad? Si vemos otro. Plazoleta infantil, contratación directa. ¿Por qué es contratación directa? Porque es menor a 160, es 128 millones. Bueno, si entrásemos a ver, vamos a ver que
las exigencias son mucho menores en contratación directa que en con concurso de ofertas o licitación pública. Bueno, y así, vamos a ver, sistema de abastecimiento de agua, esto tiene que ser grande, me imagino. Sí, 7.000 millones es este llamado, evidentemente licitación pública, y bueno, ya va a ser con muchísimos más. Este monto bueno, ya tiene muchísimas exigencias para el tipo de empresa que puede participar. Por pozo artesiano, usted puede ser barato también. Ah, escuché 2.800 millones. Mucha cantidad de pozos seguramente. Licitación pública también. De aulas. Acá está 116 millones de contratación directa. Porque viene a ser la municipalidad de Unión, viene a ser construcción de aulas de la escuela básica Pedro Juan Caballeros. Son 116 millones. Bueno, entonces básicamente es esto lo que hace el Estado. El Estado, entonces, hace compras y las compras que hace y nos afecta a nosotros en dos categorías. Una de ellas es las construcciones de obras y otra que nos afecta es en los servicios profesionales, en el caso proyecto arquitectónico. ¿Verdad? La ley, la que habíamos visto, la ley, vamos a ver un poco, ley 2051, habla del ámbito de aplicación de la ley, que no incluye. Bueno, y dice acá, así habíamos hablado de la autoridad normativa. Esto es interesante. ¿Cómo se planean las contrataciones? Siempre hablamos de cosas teóricas. Lo que se hace generalmente es que en esta época del año las instituciones planean sus contrataciones y le pasan al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda entonces previsiona los fondos y esto se llama el próximo año, se hacen los llamados previsionados hoy. Se llama Programa Anual de Contrataciones y de acuerdo a eso se van haciendo las compras que hace el Estado. Y acá están los procedimientos que vimos la vez pasada, que vimos antes, de los 10.000 jornales para licitación, de 2.000 y 10.000 jornales para concurso de ofertas, contratación directa que son menos de 2.000 jornales y fondos fuego que son 20 jornales. Y bueno, habla del tipo de licitaciones, etcétera. Bueno, eso tiene, ahí estamos en la página 11, tiene muchísimo más que ver. Bueno, creo que entendimos la función de la ley de contrataciones públicas y por qué de alguna manera es importante que la manejemos. Pero sobre todo vieron los montos de contratos y fácilmente, sin buscar mucho, encontramos contratos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil millones de guaraníes, que son más de $1.000.000. Bueno, entonces el Estado maneja un monto muy importante de dinero, porque muchísimas empresas se dedican a esto exclusivamente, inclusive empresas que solo se dedican a hacer participar en llamados de contrataciones públicas y prefieren no tener clientes privados. Hay otras empresas que prefieren tener clientes privados y otros que tienen 50% de ambas partes, de ambas modalidades, digamos, de contratación. Si tienen dudas o cualquier consulta de y la clase pasada habíamos hablado de la ley 1012 y hicimos pequeños cálculos de honorarios. No sé si hay dudas de eso, si no, asumo que estamos en buen camino. Bastante claras las clases, profe. Creo que no hay ninguna duda. Gracias, Jordi. Bueno, voy a adelantar un poco qué haríamos la siguiente vez.
Eso se llama preconstrucción y en nuestro esquema está ubicado acá. Es el cuarto. Nosotros estamos acá. Lo que hicimos es, antes de entrar en la construcción, vimos las dos leyes. Y vimos la ley 1012 porque nos afecta en el tema del proyecto arquitectónico y lo otro porque nos parece importante manejar la ley de contratación del Estado. Bueno, acá hay una etapa muy importante que es la preconstrucción. En la preconstrucción, ¿qué ocurre? Se supone que cuando yo estoy acá, ya tengo el proyecto ejecutivo. Se supone que se desarrolló todo ese proyecto y que yo estoy en condiciones de iniciar la obra. Pero cuando voy a iniciar la obra, y si tengo el proyecto, puede ocurrir dos cosas o más, pero vamos a suponer dos. La primera es que yo que hice el proyecto me vuelva a contratar el cliente para hacer la construcción. Y la otra opción es que le contrate a otra empresa para que construya, una empresa más especializada en construcción y me haya contratado a mí como proyectista. Hay países, Estados Unidos en ciertas partes, el que proyecta no puede construir porque se supone que alguien más tiene que fiscalizar ese trabajo. Acá en nuestro país no hay no hay ese impedimento. Y bueno, ¿qué ocurre en la preconstrucción? Y en la preconstrucción ocurren varias cosas paralelas, previas a la obra. Y eso vamos a hacer una pequeña introducción para que veamos mejor la siguiente cosa. Y el texto dice, antes del inicio de la fase de construcción, el promotor, o sea, la empresa constructora, tiene una serie de decisiones que hacer. Bueno, y sobre todo tiene la decisión de contratar a una empresa que va a construir, es decir, creo que es la decisión más importante. ¿Y qué hace para eso? Hace un llamado a concurso de precios, luego adjudica a la empresa constructora y firma un contrato. Son tres etapas fundamentales. Bueno, ¿y por qué se llama concurso? Se llama concurso así como hacemos todos cuando vamos a comprar cualquier cosa. Yo voy a comprar el celular o voy a comprar para mi ropa. ¿Y qué hago? Voy a hacer un concurso de precios. Voy a shopping o voy a cualquier otro lugar y empiezo a comparar precios. Entro en internet, veo algunas ofertas que hay y bueno, así voy informándome para hacer ese llamado. Generalmente lo que hace el propietario, entonces elige cómo va a ser ese concurso de precios, generalmente es por invitación. ¿Verdad? Se invita a una o dos, tres empresas que yo conozco y pregunto para que presente sus ofertas. Pido a empresas que yo conozco serias. Es lo mismo, yo voy a hacer mi cumpleaños, entonces quiero contratar un catering y llamo a la empresa que hace catering. Pregunto, veo las condiciones o cualquier otra cosa que quiero contratar. Yo llamo y averiguo. Y de acuerdo a eso, voy haciendo mi planificación. Bueno, acá ocurre lo mismo. El propietario es libre de hacer un concurso de precios y de acuerdo a ese concurso de precios, después va a ver con quién va a trabajar. Puede ocurrir que no quiera hacer ese concurso de precios porque ya le conoce a la empresa y le adjudica directamente. Bueno, en el privado, nadie está obligado a hacer ese llamado. O sea, yo puedo llamarle directo a mi primo que es informático y decirle, Luigi, quiero comprar mi computadora. No voy a hacer concurso de precios. En realidad tengo que llamar a mi técnico. Pero si no fuese así, yo puedo llamar a varias empresas y preguntar cuánto cuesta una notebook i7 de 14 pulgadas, RAM de 16, etc. Estoy comparando precios, hago un concurso de precios. Pero yo privado soy libre de hacerlo o no. Sin embargo, una empresa pública está obligada a hacerlo. Esa es la diferencia que establece la ley. El llamado a concurso que se hace a través de la plataforma que vimos hoy es obligatorio. Bueno, en el caso de las obras se hace en este punto, en la preconstrucción se hace ese llamado. En el caso del proyecto arquitectónico que también se puede hacer llamado, se hace antes. Generalmente
ahí en lo que le llamamos el ítem 2 del de anteproyecto. Pero en la construcción, el llamado, como dije, si soy privado, no estoy obligado a hacerlo, o al menos si lo hago, soy libre de hacerlo en forma directa. Yo como privado no necesito publicarlo, no necesito que esté en una plataforma, no necesito tantos días, yo decido a quién contratarlo. Cada vez es más común que las empresas medianas o grandes del sector privado también hagan sus propios concursos y llamen a las empresas constructoras a participar de ese llamado. Eso cada vez es más común. Cuando en la preconstrucción hay una serie de trabajos preliminares y bueno, ¿cuáles son? Reitero cuáles son. Concurso de precios, adjudicación y contrato. Concurso de precios, dice otra vez, que puede ser por invitación o abierto. Yo puedo hacer abierto también. Un llamado abierto y se presenta absolutamente todo lo que quieran presentarse. Bueno, me va a llevar más tiempo solamente verificar si es que muchas personas presentaron su oferta. Si es por concurso directo, por llamado o por invitación, voy a tener más controlado ese aspecto. Bueno, yo ahí voy definiendo qué tipo de empresa quiero que se presente para mi llamado. Vuelvo a decir, esto de llamado es lo mismo que hacemos absolutamente todo el día para cualquier cosa. La gente que se va a casar y va a hacer una fiesta de casamiento, hacen este tipo de concursos, pero comparando entre muchísima gente, o va a ser el cumpleaños, un tipo de cumpleaños, bueno, no es normal que vayan comparando, pues. Bueno, cuando yo hice y terminé mi concurso de precios, ya sea para la construcción o cualquier otra actividad, le adjudico a alguien, elijo. Al final voy a comprar la cubierta de mi vehículo, se gastó y quiero comprar. Entonces llamo a varias de estas empresas que venden cubiertas o me voy recorriendo y pregunto. Y bueno, yo decido de ahí alguien que me parece mejor y ahí compro. Bueno, entonces yo adjudico, porque desde el punto de vista económico, técnico, etcétera, etcétera. Una vez que adjudique, en nuestro caso es muy importante lo que está ahí, contrato. Contrato es la base en donde yo establezco mis relaciones con mi cliente. Entonces se firma un contrato y de acuerdo a ese contrato se establece cuándo se va a iniciar el trabajo, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera. El contrato es la parte final de este proceso. Vamos a ver el contrato ahora en la próxima clase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esa preconstrucción? También le incluiría acá, y no está escrito, pero tendría que también citarlo, los permisos legales. Yo voy a iniciar una obra y tengo que tener permiso de la municipalidad. Si voy a hacer una obra de impacto ambiental, tengo que tener permiso del MADES, Ministerio de Desarrollo Ambiental, ¿sí? Que era Ministerio del Ambiente. Tengo que tener lo que se llama licencia ambiental cuando voy a hacer una obra importante que pueda afectar o no al medio ambiente. Tengo que tener de la ANDE o de ESAP también la autorización para la producción de energía eléctrica y de agua. Si yo voy a hacer un emprendimiento como una industria, necesito presentar un proyecto también a la ANDE o ESAP. Si yo voy a hacer una intervención cerca del río o en un cauce hídrico, tengo que pedir permiso a MADES. Bueno, y así va. Y depende otra vez de eso, del proyecto que yo tenga. La municipalidad me puede pedir un estudio de impacto vial, me puede pedir datos sobre lo que se llama un estudio hidrológico para ver qué tipo de suelo hay abajo, si yo voy a usar sus suelos, si no voy a usar sus suelos. Además de pedirme lo tradicional. Cuando yo presento el plano municipal me pide planos de arquitectura, de estructura y de PCI, o sea, prevención contra incendios. Bueno, todo eso yo tengo que tener listo para iniciar la obra. O sea, en mi preconstrucción yo tengo que tener establecido esto, mi permiso municipal
con quién voy a construir, evidentemente el tema del costo ya está establecido, y los servicios básicos que voy a necesitar. No puedo empezar la obra si no tengo abastecimiento de agua, si no tengo seguridad, si no tengo un sistema de desagüe, si no tengo resuelto eso, ni que hablar de comunicación. Si eso no tengo resuelto, no voy a poder empezar la obra. Todo eso se ve en esta etapa de preconstrucción. Esta etapa tiene que, cuando empiece la obra el día cero, ya tiene que estar todo previsto y solucionado los otros aspectos previos, ¿verdad? Bueno, entonces, hablamos de esta ley, pero en realidad lo que hablamos de esta ley para entender de que el Estado está obligado a hacer lo que se llama concurso de precios en 4 categorías, porque son los que en teoría el Estado está ahí poniendo el dinero público, o el tiene que ser transparente. Esa es la teoría, que no ocurre. Bueno, entonces, esas contrataciones que se hacen acá son licitación pública, concurso de oferta, contratación directa y fondo fijo. Y la licitación pública puede ser nacional o internacional. Así como el Estado está obligado a hacer un llamado para adjudicar, el privado también lo hace, pero no es obligatorio que sea así, no hay ninguna ley que le obliga. Yo como privado puedo ir a comprar lo más caro que quiera, pagar el doble por alguna razón y nadie me puede reclamar. Sin embargo, la ley dice que el Estado del gobierno, quiero siempre diferenciar el Estado del gobierno. El Estado es el concepto abstracto, implica el terreno, las autoridades y la población, digo, el sitio y la autoridad de la población, y más un concepto cultural. Pero el gobierno es el que está, es la persona, el grupo de personas que en ese momento está ejerciendo el poder. Ese es el gobierno. Bueno, generalmente el gobierno de turno es el que establece la política de contrataciones públicas y es la que se aplican para estos casos. Es importante